Bueno, me tocó exponer el problema número 16.3 y lo que pide es, bueno, lo que dice es que hay una mezcla de 2 kilomoles de monóxido de carbono y 3 kilomoles de oxígeno y esta mezcla es calentada a una temperatura de 2600 Kelvin y a una presión de 3304 kilopascales. Lo que pide es equilibrar la composición de la mezcla después de ese calentamiento, a esa presión y esa temperatura. Y bueno, como primer paso, bueno, aquí tenemos la parte de los volúmenes constantes de cada elemento que es dado con esta fórmula, que es uno en el monóxido de carbono, uno en el dióxido de carbono y medio en el oxígeno. Y bueno, tenemos esta ecuación, que es lo que nos da el libro, bueno, estos son los datos que nos da el problema de lo de 2 kilomoles de CO2, de CO y 3 de oxígeno. Y bueno, aquí tenemos la parte de los componentes que aquí nos la da que nos pide el problema, que es el equilibrio de la composición de CO2, CO y oxígeno. Y bueno, ponemos esto, la X, Y y Z como coeficientes, ya que no los conocemos, sino es lo que deseamos conocer. Y bueno, para el caso de el carbono, tenemos que en la parte de los reactivos solo tenemos dos moles y los ponemos de este lado. Y en la parte de los productos vemos que está en X y en Y, así que ponemos que 2 es igual a X más Y. Y de aquí despejamos a y nos da 2 menos X. No, es nuestra primera ecuación, nuestra ecuación número uno. Y ahora por parte del oxígeno tenemos que son 2 del CO por el coeficiente y 6 en esta parte por el 3 que multiplica y nos da un total de 8. Y en la parte de los productos nos da que es en 2 por el coeficiente que aquí tiene el oxígeno del CO2 por X más el del CO que solo es uno ya que no aparece ninguno en el oxígeno. Y aquí igual sería 2Z igual que en este caso del monóxido de carbono. Y despejamos de aquí Z y nos da 3 menos Y sobre 2. Aquí ya sustituimos a uno en 2 y ya por eso nos queda el Z es igual a 3 menos X sobre 2 y tenemos que el número total de moles sería la suma de los coeficientes de los productos, que es X más Y más Z, y eso usando nuestras ecuaciones, la uno y la 2, tenemos que nos va a dar 5 menos X sobre 2. Y bueno, tenemos nuestra presión a 304 kilopascales y la transformamos a atmósferas, nos da un total de 3. Y usando esta constante de 16.461 que nos la dan las tablas del libro, usamos esta relación de los gases ideales, tomando en cuenta que todo el ejercicio es de gases ideales, y nos da que la constante es igual a los moles de CO2 sobre el volumen constante CO2. No, volumen de CO2, perdón, sobre los moles de CO sobre el volumen constante CO y en este caso igual del oxígeno por la temperatura sobre los moles totales, y todo esto a la constante, volumen específico de CO2 menos volumen específico de CO y menos el volumen del oxígeno. Y pues, estos datos son los que tenemos, los primeros que nos dieron. Y sustituyendo nos va a dar de menos un medio. Y aquí tenemos la fórmula sustituyendo con todos nuestros datos. Tenemos que nuestros moles de CO2 es la parte de X, ya que es esta parte nada más. Y pues el volumen, bueno, el volumen es de uno, ya se queda igual X. Y aquí tenemos que los moles de CO2 es igual a, y de CO, perdón, es igual a Y, pero Y tenemos que es 2 menos X. Y ya lo sustituimos igual y de O2 es Z y Z es igual a 3 menos X2 y a la 1 medio porque pues, es el volumen específico. Por nuestra presión que es de 3 atmósferas, bueno, si la convertimos a atmósferas sobre el número totales, que es lo que tenemos antes, lo calculamos antes de 5 menos x a la sobre 2. Y todo esto a la menos un medio, que es el cálculo que habíamos hecho.
Y resolviendo bueno, despejando x de la fórmula y resolviendo, nos da que x es igual a 1.906, que es el número de moles del CO2. Y pues ya usando esto, lo sustituimos en la fórmula de Z y de Y. Y nos da que el número de moles de el CO, del monóxido de carbono, nos va a dar 2 menos X. Y sustituyendo nos va a dar 0.094. Y de Z, que es el oxígeno, de 3 menos X sobre 2. Y sustituyendo nos da 2.047. Y bueno, esta es nuestra ecuación, nuestra fórmula ya balanceada después del calentamiento que nos dio el libro, que es 1.906 moles de CO2 más 0.094 moles de monóxido de carbono y más 2.074 moles de oxígeno. Y sería todo por mi parte.